Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Mosquera y hoy les voy a hablar sobre el matrimonio versus la unión marital de hecho y la sociedad conyugal versus la sociedad patrimonial. Entonces, primeramente vamos a ver el matrimonio y la unión marital de hecho, sus conceptos y sus principales diferencias. Entonces, primero vamos a empezar con el matrimonio. Entonces, vemos que el matrimonio es esa unión entre dos personas, ya sean de igual o distinto sexo, que se celebra de la forma prevista en la ley. Este concepto lo encontramos en el Código Civil, en el artículo 113, y desde ese concepto ya vemos una diferencia muy notoria con la unión marital de hecho, ya que el matrimonio es un contrato solemne y al ser solemne, este se tiene que celebrar ante esas entidades autorizadas para ello, ya sea ante un juez competente o si es por medio religioso ante esas iglesias que están autorizadas y que tienen una personería jurídica y que también estén inscritas en ese registro de entidades religiosas del Ministerio de Gobierno. Vemos que la principal finalidad y como el objetivo del matrimonio es que el hombre y la mujer se auxilien mutuamente, procreen y también compartan techo, lecho y mesa. Por otro lado, vemos el concepto de la unión marital, de hecho, que vemos que esta unión es la relación que existe entre dos personas que sin estar casadas forman una comunidad de vida permanente y singular que no tengan pues impedimentos para contraer esta unión. En esta unión marital, de hecho, las partes se conocen como compañeros permanentes y no como cónyuges. Bueno, esta unión marital, de hecho, el concepto lo encontramos en el artículo 54 eh, en la ley de 1990, en su artículo 54, que fue modificado por la ley 979 del 2005. Y pues... eh, y entonces, bueno, ya por otro lado, vemos que hay una sentencia C075 de 2007 que sale, ya que pues en esta ley 1990, en la de 2005, no se incluye a las personas del mismo sexo. Entonces, por medio de esta sentencia se logra reconocer ese derecho no solamente para el hombre y la mujer, sino también esta figura va a incluir también a las parejas homosexuales pues para también brindarles la igual protección patrimonial y también para así no lesionar su dignidad, no limitar su derecho al libre desarrollo de la personalidad y tampoco pues para discriminarlos. Ya aquí en esta diapositiva vemos las principales diferencias del matrimonio y de la unión marital de hecho. Y su primera diferencia aquí vemos que, bueno, el matrimonio es diferente a la unión marital, de hecho, ya que en el matrimonio se dice que se unen las personas con el fin de vivir juntos, de procrear, de auxiliarse mutuamente, mientras que en la unión marital, de hecho, se habla más bien de una comunidad de vida permanente y que tiene que ser vigente por 2 años ininterrumpidos. Por otro lado, vemos otra diferencia en la que pues el matrimonio es un contrato civil y bueno, este matrimonio va a tener una vigencia de su haber patrimonial desde el momento en que se celebra este matrimonio. Entonces, desde el momento en que se celebra, el haber patrimonial va a tener vigencia. Mientras que en la sociedad patrimonial, bueno, en la unión marital, de hecho, esa sociedad patrimonial solo va a adquirir efectos patrimoniales a partir de que pasen, bueno, 2 años o más de esa unión. Otra gran diferencia es que el matrimonio se va a tener que probar con un acta del matrimonio, mientras que la unión marital, de hecho, ya es más como una expresión ante un centro de conciliación o también ante notario con escritura pública o también para un proceso judicial. Entonces, por medio del matrimonio, al momento de haberse celebrado, se tiene que mediar un acta y se debe ir a la notaría a ser registrado debidamente para cumplir como con ese carácter solemne que pues es un aspecto principal del matrimonio. Mientras que en la unión marital, de hecho, como ya se había dicho, es más como un elemento probatorio que se debe hacer para su existencia. Se puede hacer por una declaración extrajudicial, conforme a lo referente al Código General del Proceso, por escritura pública ante notario
o también por un acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes. Otra gran diferencia que es muy notable es que en el matrimonio se va a formar una sociedad conyugal. Al momento de celebrarse el matrimonio, se forma esa sociedad conyugal. Mientras que en la unión marital, de hecho, al pasar 2 años o más de 2 años, ahí sí va a ser creada como una sociedad patrimonial que pues esta va a entrar en vigencia a partir de transcurridos 2 años o más de esa unión. Entonces, en el matrimonio se forma una sociedad conyugal y en la unión marital, de hecho, se forma una sociedad patrimonial a partir de los 2 años o más de 2 años. Otra diferencia que vemos entre el matrimonio y la unión marital, de hecho, es que en el matrimonio se puede dar un poder, se puede hacer con poder, es decir, que no necesariamente tienen que estar los dos cónyuges en el momento de la celebración, sino una persona puede apoderar a otra con las formalidades previstas en la ley para que pues esa persona pueda representar los intereses de la otra. Pero en la unión marital, de hecho, vemos que si uno de los compañeros permanentes estuvo casado anteriormente, esa sociedad conyugal que había debió haber sido liquidada un año antes pues, de la unión marital, de hecho, para que pues en la unión marital, de hecho, pueda tener una vigencia. Ya por otro lado, vemos que, bueno, hay una finalización de la relación contractual tanto en el matrimonio como en la unión marital, de hecho, pero vemos que en el matrimonio se encuentra la nulidad, la disolución y la liquidación, pero pues en la unión marital, de hecho, se encuentra la disolución y bueno, la prescripción. Entonces, como nulidad en el matrimonio vemos que puede ser por un error entre los contrayentes, también, digamos, si no se especificó el nombre o la cédula de ciudadanía, identificación, etcétera. O también falta de consentimiento, o por fuerza, o por incesto, o cuando no se disolvió un matrimonio anterior, entonces va a tener nulidad. La disolución, bueno, por medio del divorcio y ya al haber un divorcio se debe hacer la liquidación a la sociedad conyugal. Y bueno, por otro lado vemos en la unión marital, de hecho, la disolución y la prescripción, que es ese término que hay para reclamar esos derechos o para liquidar la sociedad patrimonial, de hecho. Y bueno, en la disolución de la unión marital, de hecho, eso lo encontramos en el artículo 5 de la Ley 54 de 1990, que nos dice que la disolución puede ser por la muerte de uno o de ambos compañeros permanentes, también por el matrimonio de uno o ambos con otras personas que no se haya como tal resuelto esa situación por mutuo acuerdo. Y bueno, cuando no se hace por mutuo acuerdo, pues se tiene que hacer por sentencia judicial. Esa prescripción en la unión marital, de hecho, para reclamar esos derechos que surgen de la sociedad patrimonial, va a ser de un año a partir de la separación física. Bueno, ya aquí pasamos a ver lo que es la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial, de acuerdo a lo que ya vimos anteriormente. Entonces ya sabemos que en el matrimonio se va a formar una sociedad conyugal y en la unión marital, de hecho, se va a formar una sociedad patrimonial. Entonces, a continuación vamos a ver esos conceptos y esas principales diferencias de esto. Entonces, primero vamos a ver el concepto de la sociedad conyugal. Entonces, esta es la sociedad de bienes integrada por los cónyuges en virtud del hecho del matrimonio. Entonces, cuando nace la familia por matrimonio o por unión marital, de hecho, sale una importancia tanto de la sociedad conyugal como de la sociedad patrimonial. Pero digamos que en la sociedad conyugal solamente nace con el matrimonio, ya sea civil o religioso. Cuando hay un matrimonio, entonces la sociedad conyugal es la que existe. Esta es la que surge del vínculo matrimonial. Pero cuando no hay matrimonio, entonces no va a haber una sociedad conyugal.
Y bueno, después ya encontramos la sociedad patrimonial, que es la que surge de la unión marital de hecho. Entonces, ya con la conformación de la unión marital de hecho, surge esa sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, siempre que su permanencia sea de 2 años o mayor a 2 años y que pues estos no tengan ningún impedimento legal. Y bueno, en caso de estarlo, hayan disuelto esa sociedad conyugal que pues tenían anteriormente. Entonces, esta sociedad patrimonial es ese conjunto de bienes que surgen de la unión marital de hecho, pues ya sea de parejas del mismo o diferente sexo. Pero entonces en esta sociedad patrimonial se requieren de unos requisitos para su existencia. En el matrimonio, bueno, siempre que hay matrimonio va a haber una sociedad conyugal, salvo que pues hayan unas capitulaciones. Pero no toda unión marital genera una sociedad patrimonial. Entonces la ley establece dos condiciones. Eh, la primera de ellas es que las dos personas que van a vivir en unión marital deben estar solteros, viudos o divorciados y con una sociedad conyugal si hubiere una que esté ya disuelta y también iliquidada o que estuvieron casados pero pues ya disolvieron ese vínculo. Y también otro requisito es que, bueno, los compañeros permanentes pueden estar casados con una persona diferente a su compañero o compañera permanente, pero esa sociedad conyugal que había debe ser disuelta, es decir, pueden seguir casados con la persona diferente a su compañero permanente, pero esa sociedad conyugal debió haber sido disuelta y liquidada. Y entonces ya pasamos a ver esas diferencias más notables entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial. Bueno, la primera es, bueno, ¿cómo nace la sociedad conyugal? La sociedad conyugal va a nacer por el simple hecho de haberse celebrado el matrimonio, mientras que la sociedad patrimonial va a nacer y solamente va a haber lugar para declararla cuando la convivencia de esas dos personas en unión marital haya perdurado más de 2 años y también que los compañeros permanentes no tengan ningún impedimento para casarse y que si lo tienen, pues ya hayan disuelto esa sociedad conyugal anterior. Después pasamos a ver también una gran diferencia que es la prueba de existencia. Y entonces la prueba de la existencia en la sociedad conyugal nos dice que solamente basta con el registro civil del matrimonio para poder acreditar esa existencia de la sociedad conyugal, mientras que para acreditar esa sociedad patrimonial en la unión marital de hecho, es necesario obtener una declaratoria, ya sea por sentencia judicial o también se puede por conciliación o también por escritura pública. Otra diferencia es que la regulación de la sociedad conyugal y del matrimonio la encontramos en el Código Civil y ya la regulación de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial que surge de ella está regulada por la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 del 2005 y otras normas también del Código Civil. Y ahora pasamos a ver esos bienes que hacen y no hacen parte de la sociedad conyugal y también de esos bienes que hacen y no hacen parte de la sociedad patrimonial. Entonces vemos que los bienes que no hacen parte de la sociedad conyugal son los bienes excluidos en las capitulaciones y también esos inmuebles que fueron adquiridos antes del matrimonio a cualquier título. Por otro lado, vimos que los bienes que van a ser parte de esa sociedad conyugal y que van a ser divididos en partes iguales al momento de pues, disolver la misma sociedad conyugal, em, encontramos que son los salarios de vengados, los frutos, las pensiones, los intereses y lucros, ya sean que provengan de bienes sociales o propios, también los dineros que se aporten al matrimonio o se adquieran por alguno de los cónyuges con cargo a la sociedad de restituirlos. También van a ser parte los bienes muebles o esas cosas fungibles que se aporten o se adquieran, también los bienes adquiridos a título oneroso y finalmente los bienes raíces propios que se aporten con cargo a restituirlo a la sociedad en dinero.
En esta parte de los bienes que hacen parte de la sociedad conyugal, hay que aclarar que esos salarios, los frutos y los bienes adquiridos a título oneroso, etcétera, deben ser adquiridos dentro del matrimonio para que hagan parte de la sociedad conyugal. Esos bienes muebles que los cónyuges adquirieron antes del matrimonio, por lo general entran, pero pues de la misma manera salen al ser liquidada la sociedad conyugal, al menos que pues hayan sido aportados a dicha sociedad. Ahora vamos a ver esos bienes que no hacen parte y que hacen parte de la sociedad patrimonial. Entonces, los que no hacen parte son esos bienes adquiridos por donación, por herencia o legado, y los bienes adquiridos por cada compañero antes de iniciar la unión marital de hecho. Y los que sí hacen parte de la sociedad patrimonial y que también se van a disolver en partes iguales son los bienes producto del trabajo, ayuda y socorro mutuo, los réditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan los bienes propios de los compañeros durante la unión marital de hecho. Entonces aquí vemos ciertas diferencias y también pues ciertas similitudes. Entonces ahora vemos cómo va a ser esa liquidación y la disolución tanto para la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial y qué diferencias y qué similitudes hay. Entonces, para la liquidación y la disolución de la sociedad conyugal se tiene que mirar qué activos hay. Se va a tener que mirar esos deberes y esos saberes que hay. Esos saberes, por ejemplo, bueno, se tiene a favor una casa, un carro, una finca, etcétera. Y esos deberes, por ejemplo, bueno, le debo la casa a alguien, estoy pagando el carro o tengo deudas con el banco. Entonces se tiene que mirar estos saberes y estos deberes y se van a tener que separar. Es decir, que a cada cónyuge se le va a tener que dar como una responsabilidad de manera equilibrada y bueno, pues tienen que quedar los dos cónyuges en la misma condición, de manera equilibrada. Por otro lado, vemos que en la disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial, bueno, no es tan diferente, es como parecido. En este también se tiene que buscar y se tiene que mirar el activo general, se van a tener que mirar esos saberes, esos deberes, esas deudas que se crearon en el momento que duró esa unión, esas cosas también que se adquirieron durante esa unión y también van a tener que ser repartidas de manera equitativa y equilibrada. Ya por otro lado pasamos a ver la caducidad de las acciones y la prescripción de los derechos tanto en la sociedad conyugal y en la sociedad patrimonial y qué diferencias y qué similitudes tiene. Entonces, en la sociedad conyugal, el vínculo que surge y que nace del matrimonio solo se va a poder disolver por medio del divorcio legalmente decretado. Es decir, que mientras ese vínculo matrimonial no se ha disuelto de forma legal, la sociedad conyugal va a tener vigencia, se va a mantener vigente, así la pareja no conviva. Esta sociedad conyugal va a seguir como alimentándose de esos bienes que cada cónyuge adquiera a título oneroso. Bueno, a diferencia de esta sociedad conyugal, vemos en la sociedad patrimonial que la caducidad de las acciones y la prescripción de esos derechos, la Ley 54 de 1990 en su artículo 8 nos dice que las acciones para poder obtener la disolución y la liquidación de esa sociedad patrimonial que surgió de los compañeros permanentes va a prescribir en un año a partir de la separación física y definitiva de los compañeros permanentes o también si se realizó un matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros. Entonces aquí vemos una gran diferencia ya que pues en la sociedad conyugal esta se va a disolver solamente por el divorcio y si no se disuelve esta sociedad conyugal va a seguir vigente. Mientras que en la sociedad patrimonial se va a disolver a partir de una separación definitiva de los compañeros o también por la muerte o por el matrimonio de terceros y va a tener, bueno, estos derechos van a prescribir en un año. Entonces, a lo largo de toda esta exposición vimos esas diferencias del matrimonio y de la unión marital, de hecho, al igual de esa sociedad conyugal y patrimonial que surge de ella.
Y ya finalmente encontramos las referencias, que toda la información fue sacada de la Ley 54 de 1990, también de la Ley 979 de 2005, del Código Civil colombiano, de un PDF de Portillo Galeano Luis Enrique Leguis 2015, cuáles son las diferencias entre la sociedad conyugal y la patrimonial. Otra de un video que puso el profe en el aula, que se llama Sociedad Conyugal y Sociedad Patrimonial, y otro video titulado Matrimonio versus Unión Marital de Hecho en Colombia. Entonces espero les haya gustado mi intervención. Muchas gracias.